iniciar, realmente le iniciamos el domingo pasado la introducción a la carta del apóstol Pedro. Es una de las cartas llamadas universales porque estaban dirigidas a un grupo de hermanos dispersados en cierto lugar de Asia, pero la carta tiene aplicación para todos los cristianos. Es primera de Pedro, y vamos a leer, hermanos. Yo lo leo y ustedes me siguen con su Biblia, el versículo 1 y 2. Primera epístola universal de San Pedro apóstol, versículo 1 y 2, dice la palabra de Dios: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias por esta oportunidad, Señor, de abrir las Escrituras y meditar en tu palabra. Te ruego, Señor, que nos ayudes, que tu gracia esté con nosotros, para que mis hermanos estén atentos, receptivos, reverentes, y sobre todo, Señor, que tu Espíritu Santo obre para que podamos glorificar tu nombre en esta predicación, Señor. Que con mansedumbre mis hermanos reciban la palabra del Señor, y ayúdame a mí, Señor, a predicar con fidelidad, con denuedo, de manera que tu nombre sea exaltado y glorificado. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. El tema, hermanos, de esta predicación se llama: lo que Dios te da, no lo debes rechazar. Lo que Dios te da, no lo debes rechazar. Lamentablemente, hermanos, muchos rechazan la gracia de Dios. La gracia de Dios es el favor inmerecido que recibimos de su parte. En la Biblia tenemos innumerables ejemplos de personas que han rechazado la gracia de Dios. Yo creo que casi ninguna persona rechazaría un regalo. Cualquier persona sensata que recibe un regalo, y sobre todo cuando se ofrece con sinceridad, cuando se ofrece con compasión, con amor, debería de recibirlo. Aunque algunos podrían rechazar algún regalo porque el regalo tenga una intención diferente, humillar o algo negativo, un regalo se debe recibir. En este pasaje, hermanos, Pablo, es la costumbre, ¿no?, de estar predicando en otras epístolas de Pablo. Pedro, más bien, el apóstol, anima con palabras muy profundas al pueblo, a la iglesia. El domingo pasado hablamos que esta carta se escribió en un contexto de persecución, y en este tiempo las cosas no son muy diferentes. Quizá no estamos nosotros experimentando esa persecución, pero, hermanos, algo que animó a esas personas y que hoy nos anima a nosotros es que nos digan palabras tan impactantes como elegidos. El texto dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios. La Escritura, hermanos, nos dice que fuimos elegidos por gracia. Hace rato leímos en Deuteronomio 7:7 que el pueblo de Israel fue elegido, y no porque ellos eran
un pueblo mejor que los otros pueblos. Y para nosotros es exactamente lo mismo, hermanos. Deuteronomio 7:7, lo leímos hace un momento. Dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más significante de todos los pueblos, el más insignificante, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. Ninguno de nosotros puede presumir tener algo bueno para que Dios lo haya elegido. Esta es una verdad impactante, hermanos, que aún mucha gente lucha con esto, pero la Biblia es muy clara. ¿Por qué nos eligió Dios? Aquí también a los israelitas Dios les decía la razón: sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, y os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado en servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. En ese tiempo fue una liberación a manos de un pueblo opresor, en este caso Egipto. Y para nosotros hoy sabemos que Dios nos ha liberado del pecado, de la culpa, del poder de Satanás y de la muerte. Y la respuesta, hermanos, que nosotros debemos de mostrar a Dios, si es que somos sus hijos, si es que estamos en la fe, es gratitud y obediencia. Si pudiera resumir de qué se trata el sermón en esta mañana, sería eso. Fíjese ahí, regresamos a la primera epístola de Pedro, dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. La palabra presciencia, yo me acuerdo cuando leí este pasaje, no lo leía bien, decía presencia. O sea, más bien yo entendía que decía esa palabra, pero es presciencia. La palabra presciencia significa conocimiento previo. Pero debemos de aclarar y entender que esa palabra no significa que Dios nos eligió porque Él sabía que íbamos a creer. No, más bien Él estableció, decretó que nosotros fuéramos salvos. Él lo decidió en la eternidad, desde antes de la fundación del mundo, dice Efesios capítulo 1. Es como el que escribe un guión, ¿no? Escribe un guión, el que escribió el guión, y que luego se traduce en una obra de teatro o en una película o algo así, o libro, ya sabe lo que va a suceder. Sí, entonces, la presciencia significa conocimiento previo, pero el conocimiento previo porque Dios planeó todo y decretó todo. Sí, algunos entienden al revés, como si Dios, es que como Él va a creer en mí, lo voy a elegir. Y no es así, hermanos. Eso significaría que eso está en el control del hombre, lo cual no puede ser, ¿verdad? Porque la Escritura dice que nuestros cabellos están contados. Y cuando decimos todo está en control de Dios, pues también nuestra salvación. Sí, cuando decimos que Dios es soberano, pues soberano en nuestra salvación también. Bueno, entonces dice el texto, y fíjense cómo conecta esa gracia con los efectos o resultados de esa gracia o esa misericordia. Dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. O sea que Dios nos elige, hermanos, pero y luego nos santifica. Si usted restaura algo en su casa que está sucio, o lo toma y lo limpia para que tenga un uso. Entonces dice: en santificación del Espíritu, ¿para qué?
dice el texto, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Ahora, estamos para tener gratitud a Dios y para obedecer a Dios. Y esto no tiene conflicto con el Nuevo Testamento, porque Cristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cómo se muestra que realmente somos esos elegidos? Pues que guardamos sus mandamientos. Sabemos que no lo hacemos perfectamente, pero el cristiano se esfuerza por obedecer a Dios y conocer su ley, su palabra. Y la expresión que dice ahí, hermanos, y ser rociados con la sangre de Jesucristo, nos recuerda que en el Antiguo Testamento, cuando Dios hizo un pacto con Israel, o sea, con el Israel nacional, ellos se comprometieron a obedecer la ley de Dios. Claro, no era para salvación, sino que Dios los salvó para que le sirvieran y para que vivieran de acuerdo a la norma y el carácter de Dios. Cosa que no es diferente a lo que vemos en esta carta. ¿Qué dice Pedro también aquí en esta carta? Sed santos, porque yo soy santo. Entonces, este mensaje, hermanos, tiene que ver con la gratitud y la obediencia. Entonces, si Dios te ha elegido para salvación, Él espera de ti gratitud y obediencia. Si tú has sido escogido para salvación, ¿cómo debemos mostrar a Dios gratitud y obediencia? Hermanos, si Dios nos ha elegido, significa, hermanos, que Él nos eligió cuando pudo pasar de largo sin elegirnos. Pedro era un pescador que luego fue líder de la iglesia y enseña estas verdades fundamentales, hermanos, las doctrinas de la elección. Y además, también, como ya vimos, hace alusión a la Trinidad. Sí, porque aquí, hermanos, habla de Dios Padre. Dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Ahí está el Espíritu. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Entonces aquí vemos, hermanos, implícita muy claramente la Trinidad. El Padre elige, el Hijo salva y el Espíritu santifica, capacita, enseña, consuela, etc. Entonces, esa es una gran bendición, hermanos, por la cual debemos estar muy agradecidos. Dios nos eligió antes de la fundación del mundo, hermanos, sin mérito alguno, por su gracia. Esa elección es una obra de Dios, porque Dios tiene un pueblo propio y Él cuida de sus elegidos. En tiempos difíciles, hermanos, la doctrina de la elección, y en ese tiempo también da un gran consuelo y ánimo al pueblo de Dios. Cuando Dios elige a su pueblo, hermanos, Dios exige una respuesta de gratitud. Dios espera, hermanos, que obedezcamos sus mandamientos y cumplamos su voluntad. Sin embargo, Él conoce nuestras debilidades y flaquezas y entiende que a veces caemos, no siempre obedecemos, pero Él ha puesto a nuestro alcance al Espíritu Santo. Mire, vamos a ver algunos textos. Vamos a Juan 15:16. Es el Evangelio de Juan 15:16. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto,
vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre os lo dé. Aquí están en este versículo las dos verdades de las que estamos hablando. Dios nos eligió para que llevemos fruto. Ese fruto, hermanos, se manifiesta en el carácter del cristiano. La epístola de Pablo a los Gálatas nos recuerda eso. Habla del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es el fruto de nuestro carácter, y ese carácter a nosotros, con el poder santificador del Espíritu Santo, nos hace servir a Dios y hacer lo que hacemos: perseverar, obedecer, leer la palabra, trabajar para su obra según los dones que Él nos ha dado. Eso es lo que Él produce en nosotros. Y luego, mire, vamos a Efesios capítulo 1, versículo 5. Efesios 1. Efesios 1, versículos 5 y 6. Y aquí vamos a encontrar otra palabra, hermanos, que tiene que ver con la elección de Dios. Efesios 1, 5 y 6. Dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según ¿qué? El puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado, es decir, en Cristo. Entonces, Él nos predestinó. Es una palabra relacionada con la elección. ¿Para qué? Para ser adoptados. Porque nuestro padre natural antes, ¿quién era? El diablo. Adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo. ¿Por qué? ¿Porque somos buenos? No. Según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué propósito? Para alabanza de la gloria de su gracia, para su gloria. Y luego, hermanos, en la misma carta de Pedro, en 1 de Pedro 2, 9, y de aquí hacia adelante, vamos a buscar otra vez. 1 de Pedro 2, 9. Sigue afirmando esa misma verdad. 1 de Pedro 2, 9. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sí? Y si se fija, este versículo también contiene ambas verdades. Somos un linaje escogido, real sacerdocio. Somos sacerdotes en el sentido de que podemos ir directamente al trono de la gracia por medio de Jesucristo, el sumo sacerdote. Nación santa, es decir, separada. Pueblo adquirido. Por eso en otros textos dice que Cristo nos compró con su sangre. Pueblo adquirido por Dios. Para un propósito: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó a las tinieblas a su luz admirable. Por eso el cristiano, hermanos, todos deberíamos de tener ese deseo de comunicar ese mensaje, esa gran verdad. Si no tenemos ese deseo, hermanos, o no estamos siendo agradecidos con Él, o simplemente Él no nos ha elegido. Amén. Segundo de Timoteo 1:9. Segundo de Timoteo, denle hacia atrás como si fuera a Génesis. Segunda de Timoteo 1:9.
Segunda de Timoteo 1:9. Dice la palabra de Dios: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. O sea, nos queda muy claro, hermanos, en la Escritura, de que Dios nos estuvo observando a ver cómo nos comportábamos para elegirnos. Dios nos eligió, como dice aquí, nos dio de su gracia en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Amén. Amén. Claramente vemos que Dios elige desde antes de la fundación del mundo a quienes creerán en Él. Amén. Ahora, eso significa que hay personas aún que no han creído, pero son elegidos. Amén. ¿Cómo van a creer? Cuando usted y yo le prediquemos el Evangelio. Amén. Si no lo hace usted, si no lo hago yo, alguien lo hará. Así es. O sea, esta doctrina, hermanos, no debe causar que digamos, entonces, ¿para qué comparto el Evangelio? ¿No? O sea, la Biblia habla claramente de que Dios es soberano en la salvación, pero que también hay una responsabilidad humana. Amén. No la entendemos plenamente, pero la aceptamos porque la Biblia lo dice. Cristo dijo, una de sus primeras palabras cuando inició su ministerio fue: arrepentíos y creed en el Evangelio. Pero también la Escritura dice que el arrepentimiento es que un don. Amén. Entonces, Dios no violenta la voluntad del hombre, pero los elegidos van a responder sí o sí. Entonces, que no le digan que usted no quiere evangelizar o no cree en la gran comisión porque cree en la elección. De hecho, la elección es también un aliciente para que nosotros salgamos a compartir el Evangelio. Amén. Cuando el apóstol Pablo estaba compartiendo el Evangelio, Dios le dijo: habla y no calles, porque aquí yo tengo mucho pueblo. Y cuando Dios decía yo tengo mucho pueblo, no decía como que ya son cristianos. No, yo tengo mucho pueblo, ve y predícales. Ya son parte de mi pueblo, pero necesitan escuchar el Evangelio. Lo vemos en muchos lugares de la Biblia, también en Hechos 10. Cornelio, el centurión romano, ya mostraba él cierta inclinación a buscar a Dios, ayunaba y hacía buenas obras, pero le faltaba escuchar el Evangelio. Amén. Y cuando Pedro va por una instrucción sobrenatural a predicar el Evangelio a Cornelio, él cree. ¿Sí? Entonces ahí vemos soberanía de Dios en la salvación, pero que también hubo un mensajero a compartir el Evangelio. Amén. Segunda de Tesalonicenses 2:13, hermanos, aquí dele un poco hacia atrás, estamos muy cerca. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Y fíjense, este versículo también nos muestra esas dos verdades. Gratitud, ¿por qué? Lo vamos a leer. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Amén. Dice la palabra de Dios, y vamos a leer juntos. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Amén. Vemos claramente esas verdades, hermanos. ¿Cuál debe ser la respuesta del cristiano?
del elegido. Debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Amén. ¿Cómo? Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Ahora, aclaramos que también hay una gran cantidad de versículos en la Escritura donde vemos que el ser humano toma de manera voluntaria la decisión de acercarse a Dios. Pero como ya dije, esto no hace violencia a la voluntad de la criatura. Cada creyente que ha creído lo hace por su propia voluntad. Pero esta voluntad está subordinada a la elección de Dios. Dicho de otra manera, las personas creen porque fueron elegidas. No fueron escogidos porque creyeron. No debemos olvidar que la fe salvífica es un don, es un regalo de Dios, porque aún nuestras obras, nuestras buenas obras, estaban preparadas de antemano. Efesios 2:10. La doctrina de la predestinación, hermanos, significa, en su forma más elemental, que nuestro destino, ya sea el cielo y el infierno, ha sido decidido por Dios, no solo antes de que hayamos nacido, sino incluso antes de la fundación del mundo. Amén. En otras palabras, nuestro destino está en manos de Dios. Es decir, Dios elige los que son y serán salvos. Dios elige a su pueblo, pero también puede pasar de largo, es decir, no elegir. Esa es la otra cara de la moneda. Usted puede pasar a un lado de una persona sin detenerse a saludarlo. Usted pasa de largo a esa persona. Usted puede pasar cerca de una persona indigente, tirada en el piso, quizá porque está anestesiada por el alcohol y no lo ayuda. Eso es pasar de largo. Es decir, Dios puede pasar de largo, no elegir a una persona y Él sigue siendo justo. Amén. Porque Él no está obligado a tener misericordia. Y miren, lo vemos aquí en Romanos 9:13. Sígale dando hacia atrás, como si fuera a Génesis, y va a encontrar Romanos 9. Yo no sé ustedes, hermanos, pero yo cuando leí este pasaje, lo leía, iba al ritmo de la lectura y de repente me llegaba un pensamiento como que ¿a poco está diciendo lo que yo creo que está diciendo? Dios se reserva el derecho de salvar, hermanos. Mire, ahí Romanos 9, 13 al 18, dice así: como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Aquí nos da un ejemplo del faraón, hermanos. No lo vamos a leer, pero el faraón se endureció. Pero la escritura dice que Dios lo endureció también. Sabemos esas dos verdades: su soberanía y la voluntad del hombre, en este caso el faraón. ¿Podemos culpar a Dios? Absolutamente no. Esta es la otra cara de la moneda. Dios nos pudo pasar por alto, hermanos. Dios no estaba obligado a elegirnos. En otras palabras, Dios pudo dejarnos a nuestros deseos perversos de nuestro corazón para recibir justicia y no misericordia. Porque las personas que no creen, hermanos, recibirán justicia. Van a pagar por sus pecados. ¿Cómo van a pagar? Eternamente del infierno.
¿Por qué eternamente? Pues porque es una deuda extremadamente alta, no pueden pagar. Amén. Esto no hace que Dios sea injusto. Dios no es el autor del pecado. Amén. Y la escritura nos lo dice, por ejemplo, en Romanos 1:28. Mira, vamos a aprovechar que estamos aquí cerca. Romanos 1:28. Hay unas palabras que nos deberían de impactar, hermanos. Romanos 1:28. Este texto está escrito en el contexto de que en Roma, en ese tiempo, y todavía pasa, la homosexualidad era algo normal. Pero aquí la escritura dice que eso era un juicio. Romanos 1:28 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y miren también el 24, nos regresamos un poquito, 24. Por lo cual también Dios, ¿qué? Los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y miren el 26. Por eso Dios, ¿qué? Los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿Sí? Homosexualismo, lesbianismo, lo que vemos en esta escritura es que Dios los entregó. Pero en el tema que estamos tratando, hermanos, es que Dios no se compadeció de esas personas. Pero eso no lo hizo injusto, porque Dios no está obligado, hermanos. Además, Dios no estaba obligado a salvar a nadie. Pero tenemos un Dios misericordioso. Amén. Tenemos un Dios que muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. ¿Se da cuenta cómo nos amó Dios? Amén. O sea que, fíjense, Dios no solamente nos eligió, sino que Él, sus atributos se mantienen perfectos, porque la única manera en la cual usted y yo podíamos pagar nuestra deuda por el pecado, la tuvo que pagar Él mismo, Amén. en la persona de Cristo, quien fue a la cruz, derramó su sangre, fue maltratado, fue escarnecido, le colocaron una corona de espinas en su cabeza, lo humillaron, lo desvistieron, lo clavaron en una cruz. Ese es el tamaño del amor de Dios. Amén. Por eso dice el texto, porque de tal manera, cuando queremos saber si una persona nos ama, le preguntamos: ¿qué harías tú por mí? ¿Qué me regalarías? ¿Qué estarías dispuesto a hacer por mí o dispuesta? Y ya contesta: no, pues yo hacía esto, yo te llevo a Europa, yo esto, yo te compro aquello, yo te espero, etcétera, un montón de cosas. Pero hermanos, nada se compara con el amor de Amén. Dios. Amén. O sea, lo que Dios hizo, hermanos, no solamente nos eligió, sino también la forma en que lo hizo es impactante. Amén. No había otra manera, no había otra manera. Por eso, hermanos, rechazar la gracia de Dios es un gran pecado. Por eso no ser agradecido y no tener gratitud en nuestros corazones por lo que Dios hizo por nosotros es un gran pecado. Amén. Es algo impactante, hermanos, pero cuando estemos con el Señor y nos demos cuenta que muchas de nuestras personas que amamos, aún esperamos que no, aún hasta nuestros propios padres, no nos va a doler, hermanos, saber, ahorita nos duele, pero no nos va a doler cuando estemos con Él, Amén. que van a ser condenados o que fueran condenados, porque nos va a dar gozo que Dios haga justicia en ellos. Es algo impactante. Quizá ahorita no lo vemos de esa manera,
Pero eso nos debería mover a evangelizar. Amén. Eso nos debería mover a tener misericordia, hermanos. Porque Dios nos dio el Evangelio. No debemos enorgullecernos. Y decir, ¿por qué eligió Él? Porque es Dios. Amén. Porque es soberano. Como dijo Isuero, dice, Él manda. Él manda. Hay personas que luchan con esta doctrina porque ellos deducen que si Dios escogió a algunos para salvación, entonces también escogió a muchos para destrucción. Dicen eso, que Dios los escogió para destrucción. Pero los que creemos que Dios eligió solo a algunos, no creemos que Dios escogió a otros para destrucción. No, ellos se destruyeron solitos. Amén. Piensa un poco en Judas. Tenía grandes privilegios, estaba literalmente con el Señor durante 3 años, pero su corazón se llenó de codicia, de envidia, era pretencioso. Él quería ver un Mesías revolucionario que derrotara a los romanos, etcétera, al grado que lo traicionó. Él se destruyó solito y aún Cristo le llamaba amigo. Dios, hermanos, no rechaza a nadie que se acerca sinceramente a Él en arrepentimiento y fe. El que viene a mí, que decía el Señor, yo no le echo fuera. Más bien, nosotros creemos que hay un grupo de personas que Dios no eligió o no escogió para salvación. Los pasó por alto. No estaba obligado, hermanos. Cuando nosotros vemos a una persona en la calle, a veces le damos, pero no estamos obligados a darle. O sea, muchas de esas personas tienen una familia que no los cuida, o a veces ellos mismos no se acercan a la familia, etc. Dios los pasó por alto. Ahora, es evidente que la mayoría de las personas no tienen ningún deseo de escoger a Cristo. Esa es una gran verdad. Y hay muchos textos que hablan de las personas que serán condenadas por rechazar la gracia de Dios. Mateo 25:41, no lo busquen porque ya vamos sobre el tiempo, lo voy a leer. Mateo 25:41. Entonces dirás también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25:33, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Segunda de Tesalonicenses 1, versículos 8 y 9, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y así, hermanos, podemos leer mucho más acerca de personas que lo rechazan. Nosotros conocemos a muchas de esas personas. Se burlan de Dios. Se burlan de los cristianos. Lo rechazan. Rechazan la gracia de Dios. Y ¿sabe qué, hermanos? Si Dios nos hubiera elegido, nosotros lo hubiéramos rechazado. Una cosa podemos estar seguros, hermanos. La justicia de Dios no fallará. No va a haber ni un solo pecado que no sea castigado. ¿Deberíamos tener nosotros temor por eso? Depende. La pregunta es, ¿hemos creído? Amén. Si has creído en la persona y obra de Cristo, Dios no te condenará. Porque Cristo ya pagó por tus pecados. Él llevó la culpa sobre el madero. Primera de Pedro 3:18, hermano, la misma carta dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Amén. De otra manera, era imposible. Amén. De otra manera,
ni sus mejores obras, hermanos, lo iban a llevar a Dios, solamente Cristo. Amén. Y algo que nos debe animar: la misericordia de Dios no fallará. Él es fiel a su pacto. Y en el texto, hermanos, está implícito cuando dice la sangre rociada. ¿Estamos nosotros dentro del pacto? Amén. En la cena del Señor, hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo, esta es el pacto. O sea que el pacto, hermanos, implica que el Hijo salvó a un pueblo. Si usted ha creído, está dentro del pacto. Si usted no ha creído, está fuera del pacto. El pacto le garantiza. Por eso dice que su misericordia no fallará. ¿Por qué? No fallará porque Cristo no falló. Amén. Porque Cristo venció. Amén. Si estás dentro del pacto de gracia, la misericordia no fallará para ti. ¿No estás dentro? Cree el Evangelio. Cree la palabra. Créele a Dios. Arrepiéntete. Dice la Escritura: el que no recoge conmigo, desparrama. El que no está conmigo, conmigo es. Ahora la gente ve de una manera romántica el Evangelio, hermanos. De que se pueden dar el lujo de rechazarlo. Y no podemos darnos el lujo de rechazarlo. Porque eso tiene un resultado, tiene una consecuencia: condenación. No debemos rechazar la gracia de Dios, hermanos. Ni aún siendo cristianos, hermanos, el Señor nos prodiga beneficios, atenciones, protección, sustento, amor, todos los días. Amén. Y si usted no va a leer la palabra, a asistir a la iglesia, ¿está mostrando esa obediencia? ¿Qué es lo que dice el texto, hermanos? Ahí los que estamos viendo ahorita en 1 de Pedro. Pues mire que todos los versículos que hemos estado leyendo, la mayoría hace alusión a la gracia de Dios, pero a la respuesta de su pueblo. Amén. Mire, vamos a leer otra vez. Dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Esta es una obra sobrenatural. Amén. ¿Para qué? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Amén. O sea, hermanos, existe la Trinidad. Amén. Y todavía el deseo del apóstol es gracia y paz os sean multiplicadas. O sea, no solamente la gracia salvadora, sino la gracia para el diario vivir, hermanos. Amén. En sus luchas, en sus problemas, en las cosas que afligen nuestra vida, nuestros corazones, aún el efecto del pecado en nuestra vida, hermanos, del remanente de pecado. Necesitamos la gracia de Dios. Amén. La gracia de Dios. ¿Y la tenemos? Sí. ¿Somos agradecidos, hermanos, como Dios espera? No. Deberíamos. Amén. ¿Qué pasará con aquel que no creyó el Evangelio? ¿Qué pasará con aquel que no creyó el Evangelio? Mire, vamos a Juan 3:18. A todos nos gusta Juan 3:16, pero si leemos más abajo, es el Evangelio de Juan 3:18. Bien, fíjense, vamos a leer desde el 16 para agarrar contexto, hermanos, porque mucha gente conoce este versículo aisladamente. Y aún este versículo trae otra verdad. Dice al final del versículo 16, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Pero mire, vamos a leer a partir del 16 hasta el 18. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Versículo del 18, todos juntos. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Ahí vemos el contraste.
el que en él cree no es condenado. El primero, ¿eh? Que en él cree no es condenado. Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero este texto al final dice, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquí claramente que vemos que es un asunto de fe. De fe. Y luego todavía tenemos más en el versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, es decir, Cristo, y los hombres que amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿A quién ama usted más? ¿A las tinieblas o a la luz? La luz es Cristo. Él dice, yo soy la luz. Y mire, leamos el 36, Juan 3:36. Nuevamente nos vuelve a recalcar esas verdades. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Porque Él va a hacer justicia. Por eso decía hace un momento que la justicia de Dios no fallará. Alabado sea Dios que nos escogió, hermanos. Porque para los que hemos creído en la obra y persona de Jesucristo debemos dar gracias porque Dios nos eligió antes de la fundación del mundo. No merecíamos esa compasión de parte de Dios. Recuerda lo que leímos, no por ser vosotros, Deuteronomio 7:7, más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Exactamente aplica para nosotros de la misma manera. Seamos agradecidos con Dios, quien nos ha querido sin que nosotros seamos más que los demás, sin que nosotros merezcamos nada. Sin duda, hermanos, hay mejores personas que nosotros, pero Dios los pasó por alto y nos eligió a nosotros. Mostremos gratitud a Dios porque a pesar de ser insignificantes, Él nos tuvo en gran estima. Él dice que somos la niña de sus ojos. Él dice que somos su tesoro más preciado. ¿Qué debería causar en nosotros que Dios, lo que Dios ha hecho a nuestro favor? Esto lo escribió el puritano Thomas Watson. Dice él, que amemos más a Dios. Amén. Que amemos más a Dios. Dice Watson, la misericordia de Dios debería atraer a las personas al amor de Dios. Amén. Salmo 18:1, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Amén. La palabra hebrea significa amar desde las entrañas. La justicia de Dios nos lleva a temerle. Su misericordia hace que le amemos. Amén. Si la misericordia no produce amor, nada lo hará. Debemos amar a Dios por darnos el alimento. O sea, debemos amar a Dios por darnos el alimento. ¿Cuánto más por concedernos la gracia? Por otorgarnos la misericordia que nos exime de culpa. ¿Cuánto más por su gracia salvadora? Ciertamente el corazón que la misericordia de Dios no logra que se deshaga en amor está hecha de piedra. Pero hermanos, si creímos en Cristo, Él quitó nuestro corazón de piedra y colocó un corazón de carne para que andemos en sus preceptos y lo pongamos por obra. Demos gracias a Dios, a ese Dios que nos eligió antes de la fundación del mundo, hermanos, y que puso en nosotros el don de la fe para creer en Cristo, para que lo amemos a Él y que vivamos para Él. Así que en esta mañana, hermano, le exhorto a que seamos y tengamos gratitud hacia Dios y que hagamos su voluntad, porque Él dijo, sed santos porque yo soy santo. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por habernos elegido, Señor. Gracias. Ayúdanos, Padre, a entender estas verdades tan fundamentales y tan claras en tu palabra, Señor. Danos un corazón compasivo para que nosotros también vayamos y compartamos este gran mensaje, Señor. Que también es una advertencia, Señor, para todo aquel
que sigue en su obstinación, rebeldía y desobediencia. Ayúdenos, Señor, como iglesia a perseverar y no desmayar. Ayúdenos, Señor, a que estas verdades calienten nuestros corazones, Señor. Ayúdenos, Padre. Perdona nuestra indiferencia, perdona nuestra apatía, nuestra falta de diligencia, Señor, porque deberíamos estar muy gozosos y muy contentos por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias, Padre, te damos. Síguenos ayudando, Señor. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Amén. Mira, hermanos, vamos a ponernos de pie para entonar un canto.